Amén. Ya tenemos al instrumento que nos va a traer el mensaje. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que pueda ungirlo y con mucha alegría podamos recibir así el instrumento que no solo fue al Cairo, a la capital de Egipto, sino que entró en la tierra de Israel. Con mucha alegría vamos a ponerlo en las manos de Dios. Pedimos al Señor en este preciso momento que bendiga, que unja al doctor Soto y que derrame sobre él una gran porción de la palabra. Señor, entregamos en tus manos, engrandeciendo y glorificando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas, hoy en Internet, en diferentes naciones. Amados amigos e irmãos presentes e os que estão através da internet ou do satélite de diferentes nações. Un saludo muy especial para el misionero doctor Miguel Bermúdez Marín. Uma saudação muito especial ao doutor missionário Miguel Bermúdez Marinho, Para la doctora Kelita Machado para a doutora Kelita Machado de Cuña Cunha, y también para el doctor Salomón Cuña também ao doutor Salomão Cunha, allá en Jerusalén, lá em Jerusalém, donde se encuentran, onde eles estão, y también para la doctora Nelly Fuentes a doutora Nelly Fontes, y su esposo Fernando, ahí en Lima, Perú, ali em Lima, Peru, y para todos los pastores para todos os y sus congregaciones suas congregações en diferentes em naciones. diferentes nações. Que las bendiciones de Cristo, la gloria del pacto, sean sobre todos ustedes. Todos vocês. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y también por el respaldo que le están dando a Am Israel. Que Dios les bendiga por todo lo que están haciendo y también por el respaldo que le están dando a la obra misionera y evangelística en donde se trabaja en la obra de Dios, para que Dios siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico de Cristo, y la cual es un templo espiritual. Y ahora leemos en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. E transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nuestro tema es O nosso tema é ciudadanos celestiales. Cidadãos Celestiais. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que nos permita entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenham uma gentileza. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13.
A través de la Escritura através da Escritura, encontramos encontramos que Dios le dice a San que Deus, Pablo, o a través de San Pablo, ou através de São Paulo, nos enseña nos ensina de cosas terrenales de coisas y cosas celestiales. coisas celestiais. El mismo Jesucristo también dice a Nicodemo Também diz a Nicodemo, en San Juan capítulo 3 São João capítulo 3, acerca de las cosas a celestiales, respeito das coisas celestiais, capítulo 3, verso 1 en adelante, para que tengamos el cuadro claro de la conversación que hubo entre Nicodemo y Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. homem entre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Rabi, sabemos que és mestre vivo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se não fosse com ele, se Deus não fosse com ele. Respondió Jesús y le dijo, Jesus respondeu: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. de verdade te digo que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo, Perguntou-lhe Nicodemos: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como pode um homem nascer sendo velho? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Respondió Jesús, Jesus respondeu: de cierto te digo, verdade te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. De cierto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. El viento sopla de donde quiere y oyes voz y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Respondió Nicodemo y le dijo, Nicodemos perguntou e disse: ¿cómo puede hacerse esto? Como pode ser isso? Respondió Jesús y le dijo, Jesus respondeu: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Y aquí en este pasaje que leímos, E aqui nessa passagem que lemos, nos dice nos diz, el verso 12, no versículo 12, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Y ahora en las cosas terrenales, E agora nas coisas terrenais, el ser humano o ser humano tiene que nacer tem que nascer a través de sus através padres. de seus pais. Pero en las cosas celestiales, Nas coisas celestiais, la persona tiene que nacer tem que nascer del agua y del da Espíritu. água e do Espírito. O sea, de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Espírito Santo. Así es como se nace Assim é como se nasce del cielo do céu, y así es como se entra assim é como se al reino de Dios, entra naciendo del agua y del Espíritu. a água e O sea, naciendo del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Espírito Santo. El que no nace de nuevo Que não nasce de no puede ver, no puede entender el reino de Dios. De que hay un reino celestial que existe um reino celestial, y que hay seres celestiales, que existem seres, un pueblo celestial, eso no lo puede entender uma pessoa não pode a menos que nazca de nuevo. ter nascido, La persona no puede ver não pode ver que hay un reino celestial um reino celestial, al cual pertenecen ao qual pertencem todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Por eso San Pablo dice São Paulo diz que somos que somos celestiales. celestiais. Dice Diz en la lectura que tuvimos al principio, a leitura que tivemos ao princípio, porque nuestra ciudadanía está en los que cielos, a nossa cidadania está no céu, de donde esperamos al Salvador, de onde esperamos ao Salvador, de donde también esperamos al Salvador, de onde também esperamos o Salvador, o sea, del cielo, ou seja, do céu, de la casa de nuestro Padre Celestial, Pai celestial, donde Jesucristo está onde está Jesus Cristo, como sumo sacerdote, sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre próprio sangue, en el lugar santísimo lugar santíssimo, del templo celestial. templo celestial. Así como hubo Assim como houve un tabernáculo terrenal tabernáculo terrenal que construyó Moisés con el pueblo hebreo construído com o povo hebreu en el desierto, no deserto, del cual Dios le habló, do qual Deus falou, le mostró mostrou el diseño, o desenho, le mostró el tabernáculo que tenía que construir. que eles tinham que construir. Y le fue dicho a Moisés, Foi dito a Moisés, hazlo conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. que te foi mostrado no monte. O sea que es un diseño Ou seja, que é um desenho divino divino, que le fue dado a Moisés foi dado a Moisés para que hiciera un tabernáculo terrenal, para que construísse um tabernáculo, el cual vendría a ser o qual viria a ser tipo y figura tipo e figura del templo celestial. do templo celestial. Luego, cuando también Logo também, Salomón construyó un templo, Salomão construiu um templo, David le dio los planos e deu os planos, de ese templo projetos y de todas las construcciones que estarían as construções en ese lugar. que estariam nesse lugar. Y dice el rey David E o rei Davi diz, que esto le fue trazado por el dedo de Dios. isso foi desenhado pelo dedo de Deus. O sea que Dios Ou seja, que Deus le mostró al rey David mostrou ao rei Davi cómo tenía que llevar a cabo la construcción que efetuava de esa casa, dessa casa, de ese templo. desse templo. Y ustedes podrán ver E vocês poderão ver que tendría atrio, lugar santo y lugar santísimo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, como el tabernáculo que había construido el profeta Moisés. o profeta Moisés havia construído. Encontramos en Primera de Reyes, Antes, em 1 Reis,
el capítulo 1 no capítulo 1 y también também en el capítulo 28 y 29 de Primera de Crónicas, em Crônicas, todo lo relacionado todo o relacionado a la construcción à construção y al establecimiento de Salomón como e rey ao estabelecimento de Salomão sobre Israel. como rei sobre Israel. ¿Se sentaría Salomón o se sentó Salomón Daí se sentou sobre el trono de David no trono de Davi y obtuvo el reino de David? e obteve o reino, Porque el que está en el trono porque quem está no trono es el rey de este é reino. o rei desse reino. Y la escritura dice E a Escritura diz que Salomón se sentó que Salomão se sentou en el trono de Dios no trono de Deus sobre Israel. sobre Israel. Y también dice Também diz de ese trono que es el trono del reino de Dios trono do sobre Israel. sobre Israel. Es que el reino terrenal de Dios O reino terreno de Deus es el reino de David é o reino y el trono terrenal de Dios terrenal, es el trono de David. trono de Davi. Ese es el trono y reino Esse é o trono e o reino que le corresponde heredar al Mesías príncipe ao Messias príncipe, para establecer el reino de Dios en la tierra, restaurar el reino de Dios en la tierra de Deus na terra. y tener como capital E como capital a Jerusalén. a Jerusalém. Es en ese reino É nesse reino donde el pueblo hebreo onde o povo hebreu recibirá la paz receberá a paz y la prosperidad, e a prosperidade, y en donde Israel e onde Israel vendrá a ser la cabeza de todas las naciones, cabeza de todas las naciones, de todas as nações, porque el reino del Mesías o reino do Messias será mundial mundial. y por consiguiente Consequentemente, la capital de ese reino capital desse mundial mundial será Jerusalén será y el Distrito Federal Distrito Federal, será todo el territorio de Israel. território de Israel. Es en esa era mesiánica Era messiânica, donde Israel recibirá la paz permanente receberá paz permanente, y en donde estará e onde estará como cabeza de todas las como naciones. cabeça de todas as nações. Y toda nación E toda nação que no le sirva que não sirva será destruida. será destruída. Eso es lo que dice la Escritura. Isso que diz a Escritura. Por eso también dice la Escritura Por isso também a Escritura diz que el que bendiga a Israel que quem abençoar Israel será bendito, será bendito, sea persona seja pessoa o sea ou otra seja nación, outra nação, encabezada encabeçada en el gobernante de esa pelo nación. governante dessa nação. Pero el que maldiga a Israel, Quem amaldiçoar Israel, sea gobernante de una nación governante o cualquier individuo, ou qualquer indivíduo, recibirá maldición receberá para sí mismo para si y mesmo su familia e sua família, y su nación, e sua nação, si es un gobernante. se é um governante. El que te bendiga Quem te abençoar será bendito, será bendito, pero el que te maldiga mas quem te amaldiçoar será maldito. será maldito. Y ahora E agora, podemos ver una nación podemos ver uma nação la cual trae bendición o maldición. traz bênção ou maldição. Depende de lo que se haga en favor o en contra de esa nación. Ou contra essa nação. Y toda persona y toda nación quiere ver la bendición. Ou nação quer a bênção. Ahí tienen un pueblo Aí vem o povo. que el que lo bendiga Quem abençoar será bendito. será bendito. El que ayude a ese pueblo Quem ajudar esse povo será bendito. será bendito. Todas las naciones que lo ayuden Todas as nações que vão ajudar serán bendecidas. serão abençoadas. Y van a tener la bendición Terão a bênção de entrar al reino del Mesías. para o reino do Messias. Las que se pongan en contra de esa nación Contra essa nação no entrarán al reino del Mesías. entrarão, Serán destruidas. serão destruídas. De eso es que habla la parábola Aí nos fala a palavra de los juicios de las naciones juízo das nações que habló Jesús que Jesus falou en San Mateo capítulo 25, São Mateus capítulo versos 31 al 46, 25 ao 46, en donde onde el Hijo del Hombre, o filho do homem cuando se siente en el trono de su gloria, no trono da sua glória
que es el trono de David, que é o trono de Davi, reunirá delante de él reunirá diante dele a todas las naciones. todas as nações, A unas las pondrá a su derecha as porá a sua y otras a su izquierda. a sua esquerda. A las de la derecha dirá: A direita dirá: benditos de mi Padre, benditos, entrar al reino de mi Padre, entrar al reino de Dios, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Y a los de la izquierda dirá: A esquerda dirá: apartaos apartai al fuego, ao fogo preparado preparado para el diablo. para o diabo. Y la explicación, E a explicação: porque unos preguntan por qué vamos a entrar los de la derecha, por que os da direita vão entrar? y los de la izquierda E os da esquerda también preguntarán também perguntarão: por qué nos van a echar al lago de fuego, por que nos vão lançar do lago al fuego, ao fogo, al infierno, preparado para el diablo. preparado para o diabo? Porque trataron mal al pueblo hebreo E trataram mal o povo hebreu. y trataron mal E trataram mal a la iglesia del Señor Jesucristo. o reino do Senhor Jesus Cristo. Sobre todo, Sobretudo, tratar mal a la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo trae una maldición grande traz uma grande maldição a toda persona que lo haga a toda pessoa o a toda nación. que o faça ou a cada nação. Estos pequeñitos Estes hermanos de Jesucristo, irmãos de Jesus Cristo sobre todo son los creyentes en Cristo, são os crentes, sus hermanos, seus irmãos, pero también se aplica mas também é aplicado al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como el pueblo hebreo, como o povo hebreu, son de bendición são de bênção para quienes los tratan bien, quem nos trata bem. y son de maldición São de maldição para aquellos que les tratan mal. para aqueles que o tratam mal. Y no solamente eso, E não somente isso, sino que la bendición mas e a bênção es para siempre é para sempre. y la maldición E a maldição para siempre también. para sempre No puede ser quitada não pode ser tirada ni la bendición ni la maldición nem a maldição, luego que es otorgada por Dios. pois que é dada por Deus. Y ahora, hablando E agora, de los ciudadanos celestiales, falando dos cidadãos celestiais, los ciudadanos celestiales os cidadãos celestiais están representados estão representados en los ciudadanos terrenales. nos cidadãos terrenais. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo está tipificada en el pueblo hebreo. cada no povo Y aún más, e ainda mais comenzó começou con hebreos. com hebreus. Y Jesucristo, E Jesus Cristo, un judío judeu nacido en la tierra de Israel, na terra de Israel, circuncidado al octavo día, circuncidado ao oitavo, descendiente del rey David, descendente do rei Davi, por consiguiente un príncipe, por consequência um príncipe, y así por el estilo. e assim por diante. Y encontramos E encontramos que los discípulos del Señor Jesucristo discípulos también eran judíos, de Cristo também eram judeus, de diferentes tribus. de diferentes tribos. El día de Pentecostés No dia de Pentecostes, trajo la bendición del Espíritu Santo a bênção do Espírito Santo a 120 creyentes en Cristo, 120 crentes, o sea, judíos ou seja, a o hebreos. ou hebreus. Y luego se extendió la bendición A bênção foi estendida a los gentiles, aos gentios, porque la bendición pasaría a los gentiles, aos gentios. y por eso San Pedro fue enviado São Pedro foi a la casa de Cornelio, un oficial romano oficial romano, del ejército romano, pero creyente en el Dios de Israel. Deus de Israel. Y luego, a través de San Pablo, Logo, através de São Paulo, pasó a toda Asia Menor passou a toda a Ásia, la bendición del Evangelio de Cristo, o Evangelho de Cristo, y por consiguiente, consequentemente, el nuevo pacto o novo pacto que fue
dado que foi dado allá en Jerusalén, ali em Jerusalém, porque el pacto antiguo, o antigo pacto bajo la ley, sob a lei, fue dado en otro monte, dado em outro en el monte Sinaí. monte Sinai. Pero ahora la ley del nuevo pacto A lei do novo pacto saldría de Jerusalén, sairia de Jerusalém, de Sión, de Sião, la del nuevo pacto. a do novo pacto. Y esto es E isto é bajo la dispensación de la gracia. a dispensação da graça. Ahí tenemos el nuevo pacto Temos o novo pacto para que entren seres humanos como individuos. como indivíduo. Dios trata con los gentiles Deus trata com os gentios como individuos, con individuos. como indivíduos. Y con los judíos Como Deus, como nación. como nação. Ahí está Aí está una diferencia. uma diferença. Y el que no entiende eso, E quem não entende isso, entonces no puede comprender não pode compreender todo lo relacionado al pacto antiguo ao antigo y al nuevo pacto. e ao novo pacto. Y ahora E agora, Dios todavía no ha tratado con Israel tratou com Israel como nación como nação bajo el nuevo pacto. sob o novo pacto. Eso hay que dejarlo quietecito, Isso temos que deixar quietinho. porque de eso se va a encargar el Mesías príncipe, Diz que o Messias príncipe vai ser encarregado de establecer un nuevo pacto, el nuevo pacto con Israel como nación. Israel como nação. Y él sabrá cómo tiene que hacerlo. Saberá como tem que fazer. Y para ese tiempo E para esse tempo, también va também a establecer estabelecerá el nuevo pacto novo pacto para naciones. para nações. Va a crear naciones Criará nações bajo el nuevo pacto. sob o novo pacto. Pero ahora, Mas agora, durante estos 2000 años que han transcurrido, esses 2 irmãos, bajo la dispensación de la gracia, dispensação da graça, ¿qué ha estado sucediendo? o que tem acontecido? Dios Deus ha estado creando tem criado, un pueblo, esteve criando um povo, una raza nueva nova raça, con vida eterna. vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5, Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, 17, dice: diz: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Y todo esto proviene de Dios, E tudo isso provém de Deus, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. La palabra de la reconciliación es el Evangelio de Cristo. A palavra da reconciliação é o Evangelho de Cristo. Que Dios estaba en Cristo Que Deus estava em Cristo reconciliando a la humanidad. reconciliando a humanidade. Y ese misterio E esse lo mistério conocemos a través conhecemos del Evangelio de Cristo através do Evangelho, y las cartas apostólicas, das cartas apostólicas, que es la palabra de la que é reconciliación. a palavra da reconciliação. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. Aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Y ahora, por medio del segundo Adán, por meio do segundo Adão, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, así como por medio del primer Adán, assim como através do primeiro Adão ha venido la raza humana veio a raça humana y hemos obtenido, e obtivemos, como descendientes de Adán y Eva, como descendentes de Adão e Eva, una vida temporera, vida temporária, porque Adán y Eva porque Adão e Eva perdieron la vida eterna física a vida eterna en el huerto del Edén cuando pecaron. quando pecaram. Pero en el programa divino Mas no programa divino, está que nosotros vivamos eternamente. nós vivamos eternamente. Por consiguiente, Consequentemente, el segundo Adán, que es Jesucristo, segundo Adão, que é Jesus Cristo, ha venido veio para darnos vida para eterna, nos dar vida eterna, para reconciliarnos con Dios reconciliar por medio de su sacrificio en la cruz pelo seu sacrifício na cruz y restaurarnos e nos restaurar a la vida eterna. à vida eterna. Por esa causa, Por isso, Cristo dice: Cristo disse: el que oye mi palabra y quiere al que me envió, aquele que al Padre, e crê tiene vida eterna Pai tem vida y no vendrá condenación, e não virá, mas ha pasado mas passou de muerte a vida. a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. 24. Por tanto, Portanto, hay un programa há programa de restauración a la vida eterna restauração à vida eterna y ese programa e esse programa es el nuevo pacto é novo pacto. que ha sido establecido por el ángel del pacto, Jesucristo, Jesus Cristo, el cual dijo o qual disse en la última cena con sus discípulos, com seus discípulos, tomando el pan y dando gracias al Padre, graças ao Pai, dio a sus discípulos diciendo: seus discípulos dizendo: este es mi cuerpo, Este é o meu corpo, comed, comei, dando el pan a sus discípulos. dando pão aos seus O sea que tipificó su cuerpo en el pan. corpo no pão. Y luego tomando la copa de vino, E logo tomando o cálice, tipifica su sangre en el vino fica o seu sangue y dando gracias al Padre dice graças ao Pai, a sus discípulos: aos seus discípulos, tomad de ella todos, dele, o sea, de esta copa, ou seja, deste cálice. porque esta es mi sangre Este é o del nuevo pacto novo pacto, que por muchos es derramada é para remisión de los pecados. remissão dos pecados. San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. 26 ao 29. Y ahora tenemos E agora temos un nuevo pacto prometido o pacto prometido, en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 36. 31 ao 36. Y nadie puede E ninguém pode establecer un pacto estabelecer divino, pacto divino, excepto exceto el ángel del pacto, o âmbito do Pai, el cual le dio al pueblo hebreo, deu ao povo hebreu, a través del profeta Moisés, profeta Moisés, el pacto allá en el monte Sinaí. lá no Monte Sinai. Allí estaba el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés Um pacto que havia y que a través del profeta Moisés había libertado al pueblo hebreo libertado ao povo hebreu. y nos estaba llevando rumbo a la tierra prometida. Estava levando rumo à terra prometida. Pero para ir rumbo a la tierra prometida Para ir rumo à terra prometida, tiene que haber un pacto. tem que haver um pacto. No puede el pueblo caminar O povo não pode caminhar sin una dirección clara uma direção clara de parte de Dios, da parte de Deus bajo un tratado divino. sobre um tratado divino. Y por consiguiente, E, consequentemente, lo que Dios le había dicho a Moisés: Deus havia dito a Moisés: cuando haya sacado al pueblo, tem tirado o povo, serviréis a Dios servireis a Deus en este monte, neste en el monte Sinaí. Monte Sinai. Y allí le fue dado el pacto Ali foi dado o pacto de esta unión desta união. de Dios y el pueblo hebreo. Deus com o povo hebreu. Es un pacto É um pacto matrimonial entre Dios y el pueblo hebreo. Deus e o povo hebreu. Así como se lleva a cabo un matrimonio, Assim como se faz um matrimônio, um casamento, así fue foi
ese pacto esse pacto de Dios con el pueblo de hebreo. Deus com o povo hebreu. Por eso el pueblo tenía que aceptarlo o rechazar ese pacto. Tem que aceitar ou Y el pueblo dijo, sí, e o povo disse: seguiremos a Dios. sim, seguiremos, Sí, haremos como Dios dice. faremos como Deus diz. Y ahora, E agora, el nuevo pacto o novo pacto salió de Jerusalén, saiu de Jerusalém, del monte de Sión. do monte Sião. Jerusalén, Jerusalém, bajo este nuevo pacto, sob esse novo pacto, están todas las bendiciones celestiales. todas as bênçãos celestiais. Bajo este nuevo pacto, Sob esse novo pacto, el individuo entra o indivíduo entra a formar parte a formar parte de los ciudadanos dos celestiales, cidadãos celestiais. porque el nuevo nacimiento Porque o novo nascimento no es terrenal. não é terrenal. Usted no puede decir, Você não pode dizer, voy a entrar en el vientre de mi madre vem da minha para mãe, nacer de nuevo. Eso era lo que pensaba Nicodemo, isso é o que Nicodemos pensava. pero eso no es así. Mas isso não é assim. Es nacer del agua y del Espíritu, É nascer, nacer del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. e do Espírito, Y ahí la persona recibe a pessoa recebe el Espíritu de vida eterna, el Espíritu Santo, obtiene el cuerpo angelical o corpo angelical, y ya tiene vida eterna. já tem vida eterna. Y luego obtendrá E logo terá el cuerpo físico glorificado físico glorificado que está prometido que está prometido en la Escritura. na Escritura. En la lectura que tuvimos Leitura de Filipenses dice Filipenses diz que nuestra ciudadanía está en los cielos, que a nossa cidadania está no céu, de donde esperamos al Salvador, de onde esperamos o Salvador, al Señor Jesucristo, o Senhor Jesus Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, transformará o nosso corpo de humilhação, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. conforme ao seu corpo glorioso. O sea que lo estamos esperando Ou seja, que estamos esperando para que transforme nuestros cuerpos. Es una promesa divina. é uma promessa ¿Para qué? Para que sea nuestro cuerpo transformado como el cuerpo glorificado que Él tiene. glorificada que Ele tem. Una transformación física, Transformação física. y entonces seremos E então, jóvenes, seremos jovens, representando de 18 a 21 años, 18 todos anos, todos tendremos teremos la inmortalidad física también, física também. y por consiguiente tendremos vida eterna física, Teremos vida eterna física, como Jesucristo. como Jesus Cristo. Y cuando ya estemos transformados, Já estejamos transformados, estaremos una temporada aquí en la tierra, estaremos uma temporada aqui na terra, de unos 30 a 40 días, 30, 40 dias, porque debe ser más o menos porque deve ser isso mais ou menos como cuando Cristo resucitó. como quando Cristo ressuscitou. Él estuvo unos 40 días con sus discípulos, apareciendo en diferentes ocasiones. Aparecendo em diferentes Y los santos del Antiguo Testamento Velho Testamento, que resucitaron con Él, ressuscitaram también estuvieron apareciendo a diferentes familiares en Jerusalén. em Jerusalém. La Escritura dice que resucitaron los santos, muchos de los santos que habían dormido. Ressuscitaram muitos dos santos que haviam dormido. Eso está por el capítulo Isso está pelo capítulo 27 27 de San Mateo. de São Mateus. Les voy a dar el verso para que lo tengan claro. Para o versículo, para que vocês tenham claro. Versos, capítulo 27, verso 52. 27, versículo 52. En adelante, de 51 en adelante dice aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam se levantaram. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de
después de la resurrección de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, dice que aparecieron a muchos, salieron de los sepulcros apareceram a muitos, saíram dos sepulcros y aparecieron a muchas e personas. apareceram a muitas pessoas. O sea, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos Isaac, Jacó, todos eles aparecían apareciam a muchos en la ciudad. a muitos na cidade. Ahora, Agora, Cristo Cristo luego subió al cielo. depois subiu ao céu. Primero se presentó en la seguida que resucitó. Em seguida, quando ressuscitou, Recuerden que cuando quisieron abrazarlo las mujeres creyentes en él, crentes nele, él les dijo que no lo tocaran não tocasse, porque él todavía ele ainda no había subido al Padre. subiu ao Pai. Pero después, más adelante, Mais adiante, el mismo día, ele, no mesmo dia, permitió ele permitiu que lo abrazaran, que o abraçasse, que le abrazaron los pies y todo, abraçasse os seus pés, lo cual significa que ya se había presentado el Padre ele já havia se apresentado y ya ao Pai e había regresado. já havia regressado. Y luego estuvo con unos 40 días apareciendo en diferentes ocasiones Aparecendo diferente a sus discípulos. aos seus discípulos. Por lo tanto, Portanto, ahí tenemos el tipo y figura aí temos o tipo de figura también de lo que va a ser que será en la resurrección de los creyentes en Cristo dos crentes bajo el nuevo pacto establecido por Dios. estabelecido por Deus. Todos los correspondientes al nuevo pacto Todos os correspondentes ao novo pacto son ciudadanos celestiales, cidadãos celestiais. porque el nuevo nacimiento es celestial. É celestial, Se nace del cielo, nasce do céu. se nace en el reino de Dios. Nasce no reino de Deus. Por lo tanto, Portanto, se nace en ese reino celestial. reino celestial. Por eso dice la Escritura Isso a Escritura diz. que estamos E estamos colocados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. o nosso Senhor. Nuestras almas As nossas almas han venido al cielo. vieram do céu. Y el Espíritu que recibimos a recibir el nuevo nacimiento Receberam um novo nascimento es del cielo también. do céu também. Y por consiguiente, E consequentemente, somos ciudadanos celestiales. cidadãos celestiais. Y ahora E agora, veamos lo que nos dice San Pablo o que São Paulo diz en Hebreos capítulo em Hebreus, 9, capítulo 9, versos 18 en adelante dice, 18 diante diz, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. é por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Semelhantemente, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Y casi todo es purificado, E quase dice, según la ley, con é sangre. purificado segundo a lei com sangue. Diz: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu
se purificassem com tais sacrifícios, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Porque no entró Cristo en el santuario, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Y ahora, E agora, las cosas celestiales as coisas celestiais que serían purificadas seriam purificadas con un mejor sacrificio com melhor que el de los animalitos, dos animais, son los creyentes en Cristo, crentes em Cristo, pertenecen al cielo, pertencem ao céu, han venido al cielo vieram do céu, para pasar por esta tierra para passar por esta terra en el programa em um programa de la redención. da redenção. Las cosas celestiales As coisas celestiais en la tierra na terra es la iglesia del Señor Jesucristo con todos los creyentes en Cristo. Cristo com todos os crentes Son ciudadanos são cidadãos celestiales, celestiais, redimidos por la sangre redimidos pelo sangue de Jesucristo. de Jesus Cristo. El verso 11 de este capítulo 9 de Hebreos dice: Versículo 11, capítulo 9 de Hebreus diz: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. E não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna redención Eterna redenção para mí. para ¿Y para quién más? para quem mais? Para cada uno de ustedes también. Vocês também. Por lo tanto, Portanto, los ciudadanos os celestiales cidadãos celestiais son los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Esas personas han entrado essas pessoas entraram al reino de Dios no reino de Deus. y por consiguiente Consequentemente, vivirán eternamente virão eternamente en el reino de Dios. no reino de Deus. Estas personas Essas pessoas serán una bendición serão grande uma grande bênção para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Estas personas Essas pessoas tienen têm la bendición a bênção de ser de reyes ser reis del reino de Dios, do reino de Deus, de ser sacerdotes ser sacerdotes del reino y templo de Dios, do templo de Deus, según el orden segundo a ordem celestial celestial de Melquisedec, de Melquisedec, del cual Jesucristo da qual Jesus es el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que son los creyentes en Cristo, pertenecen pertence a un orden sacerdotal celestial, celestial, no al orden levítico, a ordem levítica no a la descendencia de Aarón, de Arão, sino mas al orden de Melquisedec, de Melquisedec, que es un orden celestial ordem celestial eterno eterno, antes antes del orden da ordem levítico o del orden ou da ordem de Aarón. de Arão. Por lo tanto, Portanto, lo celestial es eterno, os celestiais eternos. lo terrenal O celestial é es eterno. temporero. O terrenal é temporário. En lo terrenal No terrenal se refleja, se reflete, se representa, se representa, se simboliza se simboliza lo celestial. o celestial. Por eso, Por isso, el tabernáculo que construyó o Moisés tabernáculo de
Y el templo que construyó el rey Salomón o rei Salomão construiu es el tipo y figura é o tipo e figura del templo do celestial. templo celestial. Y todo lo que E tudo era rociado con sangre, era aspergido cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, o tabernáculo a Deus, el pueblo o povo, y todos los vasos todos os vasos de servicio del tabernáculo do tabernáculo son tipo y figura são tipo e figura de lo que hay en el cielo. do que há no céu. Por lo tanto, Portanto, bajo un nuevo pacto, sob o novo pacto, están las bendiciones são celestiales, as bênçãos celestiais, las cuales pertenecen as quais pertencem a los ciudadanos aos celestiales, cidadãos celestiais, que son personas que são pessoas que han nacido que nasceram del agua y del Espíritu. da água e do Espírito. Son personas creyentes en Cristo. Pessoas crentes em Y si alguno está en Cristo, Se alguém está em Cristo, nueva criatura nova es. criatura é. Pertenece a una nueva raza Há uma nova raça que Dios está creando que Deus está criando, con vida eterna. com vida eterna. Ya tienen la inmortalidad del alma. Ya tienen vida eterna. Já tem vida eterna. Y van a tener la vida eterna física Vida eterna física. cuando los creyentes en Cristo que han muerto físicamente Os crentes em Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y glorificados y jóvenes. glorificados, Y los que estén vivos que sejam vivos, serán transformados. transformados. Y entonces Então, tendremos vida eterna física también. física também. Son bendiciones São bênçãos para los ciudadanos para os cidadãos celestiales. celestiais. Nuestra ciudadanía A nossa cidadania terrenal terrenal tiene que ver con el cuerpo físico mortal. física mortal. Porque cuando nace el cuerpo físico Quando isso nasce es que le ponen un nombre y lo registran. e o registro. Esa es la ciudadanía Essa é a cidadania terrenal terrenal. que corresponde al cuerpo temporero. Temporário. Pero tenemos Mas otra ciudadanía, outra cidadania, la celestial. a celestial. Esa tiene que ver Essa tem a ver con la vida eterna. com a vida eterna. Esa tiene que ver Essa tem a ver con todo lo celestial. com todo celestial. Y por consiguiente, Consequentemente, estamos sentados con Cristo sentados en lugares celestiales. em lugares celestiais. Por eso es que Por isso en el templo, é que no templo, personajes que aparecen personagens que aparecem son tipo y figura são tipo e figura de personajes del templo celestial. do templo celestial. Por ejemplo, Aarón Por exemplo, Arão y sus hijos, e seus filhos que son sacerdotes, são sacerdotes, son tipo y figura são tipo e figura del orden celestial da ordem de Melquisedec, de Melquisedec, del sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote Melquisedec, que es que é el Mesías, o Messias, el ángel del pacto, quanto do pacto, sumo sacerdote sumo sacerdote del templo celestial, do templo celestial, y también rey, e também rey sacerdote. rei e sacerdote. Y por eso E por isso, todos sus hijos, todos os seus filhos, que son los nacidos que são os nascidos, del agua y del Espíritu, creyentes en Cristo, pertenecen pertencem a esa realeza. a essa realeza, Por eso son reyes por isso são reis, y pertenecen pertencem a ese orden sacerdotal celestial. ordem sacerdotal celestial. Por lo tanto, Portanto, ese es el reino celestial de Dios, este é o reino celestial, al cual pertenecen todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. El reino de Dios, O reino de Deus, restaurado en la tierra, restaurado na terra, va a tener terá a todos esos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, nascido de novo, como reyes, como reis, como sacerdotes y jueces. e juízes. O sea, Ou seja, que esas personas serán que essas pessoas serão los que estarán os que estarão con el Mesías príncipe com o Messias príncipe, en ese reino terrenal, reino
que va a ser establecido en la tierra para bendición de la familia humana. El cumplimiento de la venida del Mesías será la venida del ángel del pacto, el cual va a estar en la tierra en el día postrero y va a gobernar sobre el trono de David al mundo entero. Y eso será la bendición más grande para Israel, para el pueblo hebreo. Todo estará a favor del pueblo hebreo y a favor de toda la humanidad, de todas las naciones. Hay tantos problemas en las naciones que los políticos tratan de resolver por un lado y por otro lado se empeoran las cosas. Por eso es que la humanidad desea la venida del Mesías, la venida de un hombre que gobierne el mundo entero con verdad, con justicia y traiga la paz y por consiguiente la felicidad para la familia humana. Por eso el ángel del pacto es el deseado de todas las naciones. Tiene que venir para establecer el reino prometido que traerá la paz para la humanidad. Y ahora hemos llegado al tiempo en que esa promesa tiene que ser cumplida. Todas las naciones están a la expectativa. Todos los políticos saben que algo va a pasar. Todos los líderes religiosos saben que algo está por pasar. Israel también lo sabe. Por consiguiente, las palabras de Jesús son muy importantes cuando dijo que cuando veamos que suceden estas cosas, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. O sea, la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestros cuerpos para los que vivimos y la resurrección en cuerpos eternos de los creyentes en Cristo que ya han muerto. Nuestra redención, la redención del cuerpo, la glorificación está muy cerca. Por lo cual estamos esperando nuestra redención física, la transformación de nuestros cuerpos. Para lo cual estamos esperando la venida del Señor. Por eso la promesa es para los ciudadanos celestiales que pueden decir, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La gran voz de trompeta, o trompeta final. A la final trompeta, dice San Pablo, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, o sea, cuerpos glorificados. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58. La final trompeta es el final mensaje de Dios.
el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado en la tierra. El mensaje del reino, tan sencillo como es. Por eso dijo Cristo en San Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La predicación del Evangelio del Reino estará girando alrededor de la segunda venida de Cristo, porque su venida es para transformar nuestros cuerpos y para restaurar el reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David. Y ahora, ciudadanos celestiales, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con nuestra fe puesta en Cristo, esperamos nuestra transformación. Está muy cerca. ¿Y por qué no ha ocurrido todavía? Porque hasta que no entre el cuerpo místico de Cristo, hasta el último que formaría parte de ese cuerpo mixto de creyentes, Cristo no puede salir del trono de intercesión en el cielo, donde está como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre por todo aquel que lo recibe como único y suficiente Salvador. Y por todo aquel que ya es un creyente en Cristo, que comete alguna falta, error o pecado y lo confiesa a Cristo, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. O sea que nos mantiene limpios de todo pecado, lo cual está tipificado en el lavatorio de pies que se efectúa en la Santa Cena. Y ahora podemos ver que estos ciudadanos celestiales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Tienen la sangre de Cristo aplicada en sus vidas por medio de la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo. Porque la vida está en la sangre y el Espíritu Santo es la vida de la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, todos necesitan el Espíritu Santo para tener la vida de la sangre de Cristo aplicada en sus vidas. Para este tiempo final, hay una bendición muy grande para los ciudadanos celestiales que están representados en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Porque aquellos templos también tipifican la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual compuesto por piedras vivas, que son seres humanos que han recibido a Cristo como Salvador. Y están formando ese templo espiritual. De Adán hasta Jesucristo, hasta Cristo, corresponde al atrio del templo humano, formado por seres humanos. De los apóstoles hasta el séptimo mensajero de la iglesia entre los gentiles, en la séptima edad de la iglesia gentil, corresponde al lugar santo. Y por esa causa, el candelero o candelabro con 7 lámparas tipifica la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por 7 edades, representando las 7 lámparas, y esas 7 luces de esas 7 lámparas
Esa mecha encendida representa el mensajero encendido con el Espíritu Santo de cada edad. Pero luego tenemos que pasar a la etapa del lugar santísimo, que corresponde a la etapa de la edad de la piedra angular, en la cual nos encontramos y en donde Cristo está juntando a sus escogidos, los que formarían esa parte de ese templo espiritual, formarían la parte del lugar santísimo del templo espiritual. En esa etapa de la iglesia es completar la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y cambiará, saldrá del lugar santísimo y cambiará de sacerdote a rey, de cordero a león. Y por consiguiente comenzará un nuevo ciclo divino muy importante para la familia humana. Pero ya no habrá intercesión en el cielo. El que sea justo practica la justicia todavía. O sea, el santo santifica eso todavía. Y el que está sucio, porque no fue limpiado por la sangre de Cristo cuando tuvo oportunidad, ya no habrá sangre en el cielo para hacer intercesión por la persona. Por lo tanto, se quedará así y pasará por la gran tribulación para ser purificado. Si cree en el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cree en Jesucristo. Por lo tanto, las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas y por consiguiente no tenían la vida de recibir la vida de la sangre, pasarán por la gran tribulación y morirán en la gran tribulación. Serán purificadas en la gran tribulación, juntamente con 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. Y todo el pueblo hebreo también pasará por esa etapa de purificación que vendrá para el planeta Tierra, para las vírgenes insensatas y también para el pueblo hebreo. Tan sencillo como es. El planeta Tierra, con los problemas que tiene, tendrá en erupción los volcanes que existen. Habrá muchos terremotos, muchos maremotos y también una tercera guerra mundial que será atómica. Eso traerá el día ardiente como un horno para la raza humana. Y no hay forma de evitarlo, porque ya está en la profecía bíblica hablado lo que va a suceder. ¿Y qué podemos hacer para escapar? Solamente van a escapar los ciudadanos celestiales escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales van a ser transformados y van a obtener el cuerpo eterno, el cuerpo nuevo, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Van a ser glorificados. Y los que murieron creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, van a ser resucitados en cuerpos eternos. Y luego irán con Cristo a la cena del bodas del Cordero, que durará 3 años y medio. Mientras la tierra estará pasando por esa etapa de purificación. Tan sencillo como eso ha de suceder. Y ahora, los ciudadanos celestiales
estarán preparados estarão para su transformación en el día postrero, porque estarán recibiendo la fe para ser transformados para serem transformados bajo la trompeta final o gran voz de trompeta, bajo la predicación del Evangelio del Reino, na pregação do Evangelho do Reino, para así para assim ser transformados. ser transformados, Tendrán esa fe para ser transformados. para serem transformados. Escasamente Escassamente, la gente tiene fe para ser sanadas, pessoas têm fé para sanidad divina, para cura divina, pero se necesita mas é necessário fe genuina para ser transformados, que es algo mayor que é algo maior que una sencilla sanidad. que uma simples cura. Va a ser una sanidad Será uma total, total, será una sanidad del cuerpo, una transformación transformação, en donde serán transformados los creyentes en Cristo, transformados os crentes tendrán un cuerpo joven y eterno que representará de 18 a 21 años de edad, 18 a 21 anos de idade, para toda la eternidad, para toda a eternidade, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. glorificado de Jesus Cristo. Eso es lo que Dios tiene Isso é o que Deus tem. para los ciudadanos celestiales, para los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que esas personas Lembre-se que essas pessoas pertenecen al cielo, pertencem ao céu, son ciudadanos celestiales, cidadãos celestiais, pertenecen al templo celestial, pertenecen a la Jerusalén celestial. a Jerusalém celestial. Eso es lo que nos dice San Pablo Isso é o que nos diz São Paulo en Hebreos capítulo 12, em Hebreus capítulo 12, versos 22 en adelante. versículos 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, Mas tem chegado ao monte Sião, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. ¿dónde están los nombres de esas personas? Onde estão os nomes dessas pessoas? En el cielo, No céu, escritos, escritos, porque son personas que são pessoas que han nacido del cielo, que nasceram el nuevo nacimiento es del cielo, y por consiguiente, así como tenemos registrado nuestro nombre os nossos nomes destes de nuestro nacimiento terrenal nascimento terrenal, en la nación donde hemos nacido, nação do nascer, ahora el nuevo nacimiento por cuanto es del cielo por quanto é do céu, tiene nuestro nombre del cielo nosso nome no céu, escrito escrito en la Jerusalén celestial. na Jerusalém celestial. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Los espíritus de los justos Os espíritos son los cuerpos angelicales corpos angelicais de los creyentes dos en crentes Cristo. em Cristo. A Jesús el mediador del nuevo pacto A Jesus, o mediador de uma nova aliança, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que aunque no hay un templo en Jerusalén que ainda não exista um templo em Jerusalém del pueblo hebreo, do povo hebreu, como lo hubo en el tiempo de Salomón houve um templo de Salomão y los demás reyes, e dos demais reis, porque fue destruido que foi destruído en el año 70 de la era cristiana na era cristã, por el general romano Tito Vespasiano, cuando entró con su ejército y destruyó a Jerusalén. destruiu Jerusalém, Destruyó el templo o templo, y se llevó del templo los utensilios para Roma. os utensílios do templo para Roma. De ahí hacia acá, Daí, de lá até aqui, el pueblo hebreo no ha tenido templo. não teve templo. Ha tenido sinagogas en diferentes lugares de la tierra de Israel Mas a terra y otras naciones, e outras nações. pero el templo Mas o templo ya no lo ha tenido. já não o tem.
Bajo el nuevo pacto, sob o novo pacto, los ciudadanos celestiales tienen un templo celestial tem um templo en la Jerusalén celestial. na Jerusalém celestial. El templo de Dios O templo de Deus es un templo eterno, é um templo eterno, con un orden sacerdotal eterno, el orden de Melquisedec. a ordem de Melquisedeque. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver que por causa del pueblo hebreo no tener el templo por causa do en Jerusalén, templo em Jerusalém, la gloria de la Shekinah, glória da Shekinah, la gloria de Dios, glória de Deus, que libertó al pueblo hebreo, que les acompañó en el camino y que entró al templo, tabernáculo que construyó Moisés, y luego entró al templo que construyó el rey Salomón, que o rei Salomão construiu, ya no está ya en Jerusalén, já não está em Jerusalém. no está el templo, O templo já não está ali. pero la gloria de Dios Mas a glória de Deus está está en el templo celestial. no templo celestial. Y la gloria de Dios E a glória de Deus ha estado en su iglesia tem estado em sua igreja, por medio de la presencia del ángel del pacto, presença do anjo del Espíritu Santo en medio de su iglesia. no meio da sua igreja. Y la gloria de Dios va a estar en toda su plenitud Estará em todo en ese templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo. Y entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo, ese templo espiritual, estará la gloria de Dios en toda su plenitud, en el lugar santísimo de ese templo, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde está la promesa para la gloria de Dios estar en toda su plenitud, lo cual estamos esperando. Por tanto, toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escuchará la voz de Cristo el buen pastor. Cristo los representó en ovejas. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Por tanto, la voz de Cristo el buen pastor ha estado recorriendo la tierra. La voz de Cristo el buen pastor es el evangelio de Cristo que ha estado siendo predicado en todas las naciones. Ese es el llamado para las ovejas del Señor. Él dijo, también tengo otras ovejas, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10, versos 14 al 18. La voz de Cristo el buen pastor es el evangelio siendo predicado. Las ovejas son las personas que escuchan el evangelio de Cristo y lo reciben como Salvador. Y el redil de esas ovejas es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, ¿quiénes son esas ovejas? Somos nosotros, los que creemos en Cristo, los que lo recibimos como nuestro Salvador. Y por consiguiente, esas son las personas de las cuales San Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Por eso la angustia existencial ha desaparecido de nuestros corazones, de nuestras mentes, de todo nuestro ser. Porque sabemos de dónde hemos venido. Somos ciudadanos celestiales. Hemos venido del cielo, de la Jerusalén celestial, donde está escrito nuestro nombre
desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Hemos venido a la tierra Viemos à Terra por un propósito divino, propósito e por propósito divino. para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, Escutar o Evangelho, nacer la fe de Cristo en nuestra alma, creer y recibirlo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, para obtener para obter nuestra redención. nossa redenção. Y sabemos E sabemos a dónde vamos. Sabemos por qué estamos en la tierra por que estamos, y sabemos a dónde vamos. sabemos para onde vamos. Vamos a la eternidad. A eternidade. Vamos al reino eterno del Señor Eterno do Senhor. para vivir con Él Para viver com Ele por toda la eternidad. toda a eternidade. Y tenemos una invitación E temos um convite para ir a la cena para ir à ceia de las bodas del Cordero. do Cordeiro. Bienaventurados los que son convidados, llamados a la cena A ceia de las bodas del Cordero. do Cordeiro, Le dice el ángel diz o anjo a Juan el apóstol en Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 al 10. O sea, que yo soy bienaventurado porque escuché y recibí la invitación a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Estamos invitados, convidados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso estamos preparándonos para la fiesta más importante que se haya llevado a cabo en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en tu reino y lo haga un ciudadano celestial, por lo cual puede pasar acá al frente y estaremos orando por usted. Y las demás naciones también pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo dentro de algunos minutos. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Los que están presentes y los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también y para toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma. Ustedes son ovejas del Señor porque están escuchando el Evangelio de Cristo, la voz de Cristo, lo cual Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Es para darnos vida eterna que se predica el Evangelio y se le da la oportunidad a las personas que reciban a Cristo como único y suficiente Salvador. Es vida eterna lo que recibe la persona que recibe a Cristo como Salvador. No hay otra persona que nos pueda dar vida eterna. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Y Él es mi Salvador. ¿Y de quién más? De cada uno de ustedes también. Pronto se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego seremos transformados. Hasta que no se complete, no habrá resurrección de los muertos ni transformación de los vivos. Es que ninguna oveja del Señor se puede perder. Tienen que estar todas en el redil del Señor, la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Cristo.
En las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. As demais nações podem continuar vindo aos pés de Cristo. Y los que están aquí presentes también. Presentes também. Pues Dios tiene mucho pueblo Tem muito povo en esta ciudad nessa cidade de Goiânia de Goiânia, y también en toda la República del Brasil República do Brasil, y en todas las naciones, em todas y los está llamando en este tiempo final. Si oyes hoy su voz, as ouvides hoje a sua voz, no endurezcas tu corazón. endureças teu coração. Él te está llamando porque eres una oveja del Señor. Tu és um ovelha do Senhor. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Nosso Salvador. Lo más importante O mais importante es la vida. é a vida. Sin la vida, Sem a vida, las demás cosas no tienen valor. as demais coisas não têm valor. Y si la vida terrenal es tan E se a importante, vida terrenal é tão importante, ¿cuánto más la vida eterna? quanto mais a vida eterna. Sin vida eterna, Sem vida eterna, el ser humano no puede vivir eternamente. pode viver eternamente. ¿Y cómo puede conseguir la vida eterna? Como pode conseguir a vida eterna? A través de Cristo. Através de Cristo. Solamente Cristo tiene la exclusividad de la vida eterna y la otorga a aquellas personas que lo reciben como único y suficiente Salvador. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo, su Hijo. El que tiene a su Hijo, al Hijo, a Cristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, a Cristo, no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y sin vida eterna, E sem vida eterna, no hay futuro eterno. não há vida. Sin vida eterna, Sem vida no hay esperanza de vivir há esperança. eternamente en el reino de Dios. Todos necesitamos Todos necessitamos la vida eterna. vida eterna. Y por consiguiente, todos necesitamos a Jesucristo, Necessitamos que es el que tiene la exclusividad de la vida eterna y lo otorga a todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vieram aos pés de Cristo. En las demás naciones, si están listos ya, Vocês estão prontos? con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo Cristo ao céu. y nuestros ojos cerrados, Olhos fechados. repitan conmigo esta oración que estaremos haciendo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu palabra, de tu evangelio, y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor
Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados, porque vosotros le habéis recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. La pregunta de ustedes es: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo. El bautismo es tipológico. El bautismo en agua es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por lo tanto, en el bautismo en agua, la persona se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es tipológico, como les he dicho. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso es el simbolismo del bautismo en agua, por lo cual pueden ser bautizados conscientes de la tipología, del simbolismo del bautismo en agua, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el reino glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo con ustedes al reverendo Josué Cuña para que les indique cómo ser para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y en cada nación dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.